Hola, en este video les voy a enseñar cuáles son mis herramientas básicas para tejer. Como se los mostré en el video número 5, la báscula de cocina, luego los marcadores de puntos que también les mostré, estos botecitos que a mí me han servido muchísimo para poder moverme o tenerlos guardados, ¿sí? Estos marcadores están en el video número 4. Luego está la aguja estambrera. Este botecito también me ha resultado una maravilla, que la puedan sacar y que al meterla no se les golpee la punta. Esta la he usado durante muchos años. Este está cómo usarla en el video número 12. Luego están nuestras tijeras, que también les expliqué por qué las uso sin punta en el video número 13. Las cosas más importantes. Por ejemplo, yo tengo este portalápices y aquí tengo guardados todos mis ganchos de todos los tamaños habidos y por haber para diferentes cosas. Y ahora les voy a enseñar otra herramienta básica que ocupo todo el tiempo. Es una cinta métrica. Nosotros la ocupamos en centímetros, pero pues también la podemos usar en pulgadas. Y para cosas cortitas o pequeñas, para tejidos cortitos, yo uso mucho la regla porque se me hace muy funcional para no estar enrollando y desenrollando el metro. Esta reglita me ha sido una maravilla. Este es mi devanadora. En otro video les enseñé cómo hacer una madeja con las manos en redondo. Sin embargo, si llegan a encontrar esta, como verán, tiene muchos años, se mete por aquí el estambre y se clava aquí. Y lo que hace uno nada más es sostener e ir dejando que fluya suavecito. Esto es increíblemente funcional. Hay de otros tipos, las devanadoras. Normalmente la tengo puesta en mi mesa, pero pues para enseñarles el video, ahorita les voy a enseñar cuál es la funcionalidad de la devanadora, aparte de enrollar el estambre. Listo. Lo voy a sacar, no lo aprieto, lo zafo de aquí. Esto lo enrollo y lo voy a voltear. ¿Cuál es la maravilla de la devanadora? Vean esto cómo fluye para que ustedes tejan. Lo pueden poner dentro de una cajita. Yo hasta en un topper lo puedo sacar, lo uso y lo voy sacando. Miren. Va fluyendo realmente solo. Es una maravilla. Con el truco que les enseñé de cómo pasarse el estambre entre los dedos, dan de cuenta, esto fluye así de fácil. Y lo más importante de todo, su estambre. El que ustedes quieran, el que ustedes elijan y con lo que quieran tejer. Ojalá les sirvan y puedan encontrar todas estas herramientas. Saludos, gracias, bye.